Solía decir don Atahualpa Yupanqui, no pasarán más de 100 años que los pueblos originarios comenzarán a reclamar lo que les pertenece. Y esto podría bien adaptarse a las circunstancias, a lo que estamos viviendo justamente por estas horas, con este reclamo del pueblo mapuche a distintos sectores, cosa que probablemente muchos compartan, y lo que sin duda me parece que tiene una gran mayoría de rechazo es, en muchos casos, el método, la implementación de algunas medidas que se adoptan para tratar de recuperar lo que les pertenece. Con esto nos estamos refiriendo concretamente a lo que hoy por hoy o por estos días está sobre tema de conversación obligada y que tiene que ver fundamentalmente con estas metodologías violentas que están adoptando algún sector del pueblo mapuche, conocidos como RAM, CAM en el sector chileno, y que está originado por acciones violentas que tienen que ver con el robo, con usurpaciones, con algunos otros delitos que sin duda están fuera, por lo menos de los paradigmas que los democráticos tenemos por estas horas en este país, sobre todo, ¿no? Mira, yo creo que en este momento el punto de mayor preocupación de todo esto es el destino de Maldonado. Poder encontrarlo y encontrarlo con vida, porque está vinculado a este tema, me parece que es una de las cuestiones más urgentes. Sí, claro. En términos de urgencia. Ahora, en términos de relevancia y por trascendencia, creo que el reclamo del RAM y las modalidades, o de la RAM, si hablamos de la resistencia ancestral mapuche, estamos frente, primero, a un proceso que no comenzó ayer, sino que ya tiene algunos antecedentes años atrás, no muchos, pero tiene algunos antecedentes años atrás. Tenemos antecedentes legales en Chile en donde tiene una ley antiterrorista que data de la época de Pinochet, creo. Sí, porque en Chile está más radicalizado y desde hace más tiempo que en la República Argentina. Y quiero agregar, Agustín, Pablo, que para esta zona esto tampoco es algo que nos sorprenda, ni mucho menos, porque hay comunidades mapuches que, si bien con otro método, con otra política de diálogo y demás, han estado presentes en muchas exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en la zona, también han hecho sentir su voz y obviamente han llegado a algunos acuerdos con las empresas y demás. Por ejemplo. En Chapelco con el centro de esquí. ¿Cuánto hace que vienen reclamando sobre ese tema? Hace muchísimos años que los mapuches vienen reclamando precisamente esas tierras donde hoy está el centro de esquí y otras tierras adyacentes donde también las vienen reclamando. El tema es bastante puntilloso, no es tan fácil. Son tierras que le pertenecen a los mapuches. Hay muchos que se preguntan si son tierras que le pertenecen a ellos. Cuando Agustín hablaba de lo nuevito que somos en la historia, porque hace 130 años que se forja esta historia acá en esta parte del país, cuando en otras partes del país y en Santiago del Estero y toda esa zona, ya hace Córdoba mismo hace más de 500 años, es como que en esas partes del país ya está asimilado esto. Yo tengo esa sensación. Han llegado a un acuerdo de poder convivir los indígenas de esa zona del país con sus culturas y bueno, acá todavía nos falta crecer en eso. No es tan fácil el tema, no es tan fácil. Yo lo veo muy complicado porque además es como que a nosotros también nos divide. ¿Usted no tiene esa sensación de que hoy te ponen gente que está de acuerdo con los mapuches y gente que no está de acuerdo con los mapuches? El problema me parece que pasa que el límite, creo yo, es la violencia. Ni hablar. Por lo demás, sí, lo discutimos, claro que sí. Mira, el tema divide las opiniones. El tema divide las opiniones en quienes están con el reclamo de los pueblos originarios y quienes muestran una posición un poco más escéptica o de no aceptación en todo caso. Porque también es cierto que esta es una región que ha empezado a ver su desarrollo a partir de ciertos avances puestos, no solamente de la conquista del desierto, también de las líneas del tren, también del sistema de riego, sí, claro. Que fomentaron la erradicación de inmigrantes, que fomentaron la erradicación de emprendimientos productivos, empresariales, comerciales, el crecimiento de las ciudades.
También es cierto que fueron los originarios fueron cada vez más desplazados, porque en el fondo la conquista del desierto implicó desplazar a las comunidades que estaban en esta zona. Fíjate, hay algunas falacias, digamos, en el discurso más radicalizado de defensa, digamos, de los derechos originarios, como por ejemplo la de genocidio, ¿no? Que es un término mucho más reciente, y no tanto del siglo XIX, que es cuando se produce la conquista. Porque además tampoco hubo batallas importantes que vos digas, o una contienda importante que te permita hablar de un número elevado de víctimas. No tenés eso en la historia, no tenés una gran contienda. ¿Qué batalla hubo librada por Roca? No las hubo. Para muchos hasta resulta un poco incómodo hablar en estos términos, porque es confrontar con una mirada respecto de las comunidades. Hoy vos tenés gente que pertenece, que habla la lengua, que conserva las tradiciones, que conserva su música, que conserva el lenguaje, que conserva el idioma, quiero decir, que conserva los vínculos, que conserva la estructura, sí, claro, organizacional. Y te agrego, a muchas de esas personas que vos estás describiendo de esta manera, convive en la sociedad de manera perfecta con el resto de la sociedad, de las comunidades. Ahora bien, después viene el otro tema, ¿no? El de las tierras y demás. Estamos hablando de un sistema impuesto probablemente por quienes vinieron después, y es ahí donde me parece que comienza el conflicto. También es el reclamo que se hace por las tierras. ¿Tendrá que ver con lo que se montó arriba de las tierras? ¿Se entiende la pregunta? Porque uno ve los un interés económico. Claro, porque en el fondo vos ves que hay reclamos sobre tierras donde hay petróleo. Y yo pregunto, si no hubiese llegado una empresa a ese lugar y se dio cuenta que había petróleo, hoy serían tierras que no las quisiera nadie. Ni la estarían reclamando a lo mejor. Pero la reclaman porque hay petróleo sobre esa tierra. Ahora pregunto, vos le das esa tierra a los mapuches y por el otro lado le cerrás las empresas y no, eso no se toca. ¿Qué van a hacer con esa tierra si no pueden meter no viene ni una empresa a sacarte el petróleo? ¿Se entiende? Porque si vos le decís como provincia se cierra todo... Mira, esa es una parte de la discusión, pero entras en una discusión contrafáctica, puedes decir, ¿qué pasaría si? ¿Está? Sí. A mí, yo te digo, entre las cosas que me llama mucho la atención y que estuve indagando esta semana, fue las vinculaciones internacionales. Bueno, ahí está. Ese es el tema que me parece que vale la pena puntualizarlo y tiene que ver, pero en este caso también me parece que hay que hacer la aclaración. Están relacionados directamente con los grupos violentos que le llamamos nosotros. Claro. El resto de la comunidad me parece no tiene demasiada injerencia en todo esto. Y me imagino que irás por el lado de Bristol y demás. Sí, porque fíjate, esta semana hasta Patricia Bullrich habló del financiamiento externo que venía de Bristol, sí, que es una localidad, es una ciudad, creo que es la 10ª ciudad en importancia portuaria que tiene Gran Bretaña. Es una ciudad portuaria. En algún momento de la historia, hace un siglo y medio atrás, una cosa así, era la segunda ciudad después de Londres. Después fue perdiendo terreno en función del crecimiento de otras poblaciones británicas. Pero allí tiene sede Enlace Mapuche Internacional. Sí. De Mapuche Argentina. Sí, de Mapuche si vos lo googleás, tiene varios. A mí yo te digo una cosa, a mí me llamó la atención el vínculo que existe entre esta institución y Orly Antoine de Tours. Bueno, reivindican, ¿no? Todavía el gobierno francés en todo caso, o nosotros lo calificamos de locura todavía. Fue declarado loco. Sí, claro. Orly Antoine de Tours aterrizó, desembarcó en Chile en 1858. En 1860 empezó, primero tuvo 2 años hasta que aprendió a hablar el español, y después empezó a tener reuniones con caciques y empezó a convencer y se proclamó rey. Autoproclamado el rey de la Patagonia. Convenció a los originarios de que tenía que ser que iba a ser el rey. A unos les decía que iba a pelear contra el gobierno de Chile, a los otros les decía que, a los chilenos, el gobierno de Chile le decía que iba a pacificar a los mapuches. Hacia afuera, hacia Europa, empezó a buscar inversores, yo qué sé, y formó una dinastía que hoy sigue vigente.
Sí, 2014 teóricamente asumió el último. Antonio IV creo que es, Sí, es el sucesor de Orly Antoine de Thun, un tipo que fue declarado loco en su momento, que fue expulsado de Chile, que fue expulsado de la Argentina, que casi estuvo al punto de ser degollado en territorio rionegrino, porque también estuvo en San Antonio Oeste, en Chuele, en Bahía Blanca, había desembarcado antes en Buenos Aires, y hoy sigue gente. Y vos sabés que ese principado, ese reinado de la Araucanía, tiene un referente en relaciones institucionales, que casualmente es el primer actor de esta fundación o de esta organización, que es la que están mencionando como financista, como el ente que financia a la resistencia ancestral mapuche. Sea como fuere, ya estamos con el tiempo justo, es un tema que tiene muy preocupado el gobierno nacional, al de Neuquén, al de Río Negro y al de Chubut, porque se van produciendo hechos de violencia que evidentemente quieren tratar de controlar de alguna manera, obviamente siempre en el marco de la legalidad y esperando que este joven que ha desaparecido, que aparezca. Reinaldo Mariqueo. Ah, este es el representante. Este es el representante en Bristol de Enlace Mapuche Internacional. ¿Qué tal? Primera pausa. Y es el de Relaciones Exteriores del Príncipe de Rey de la Araucanía. Totalmente. Pausa. Volvemos. Tema de la central nuclear en la provincia de Río Negro. Otro tema.